Qué bueno es estar por aquí nuevamente. No es la tercera parte, ya este es otro estudio, ya terminamos las 3 etapas del cristiano. Yo sé que nos gozamos enormemente compartiendo estos estudios. Fue para mí de sumo gozo exponerme también a la palabra de Dios y aprender juntos sobre este tema tan importante. En ese estudio pasado iba prácticamente enfocado a un cuerpo feligrés en específico, como son los nuevos creyentes y hermanos que aún teniendo mucho tiempo en la fe, son hermanos que todavía no han madurado en la fe cristiana. Entonces, el estudio de esta noche va enfocado prácticamente para los líderes, pero también los otros hermanos que están en el proceso de madurez también van a tocar parte en este estudio. Recuerden que les hablaba que cuando ya los hermanos pasan por las 3 etapas del cristiano, las edades del cristiano, pasan de la niñez a la juventud y la juventud a la adultez o la madurez espiritual, entonces es importantísimo hablar del tema del liderazgo cristiano. Porque cuando ya hermanos que ya han sido probados en la fe y han crecido en la palabra, se resaltan en la iglesia, inmediatamente son tomados en cuenta para ser líderes en la iglesia. Y no estoy hablando específicamente de los ancianos, también recuerden que existen diáconos y también otros líderes en la iglesia que aunque no tienen ninguna asignación o título como otras personas por ahí ponen, son hermanos que tienen un liderazgo eficaz en la iglesia y que trabajan codo a codo con los líderes principales, los ancianos o los pastores. Entonces, vamos a iniciar inmediatamente. Yo le decía al hermano Luis, el hermano me dio una autorización que yo espero que ustedes entonces no me peleen a mí. Yo le dije, hermano Luis, vamos a empezar temprano porque a ver si agotamos el tema. El hermano Luis dijo, dele para allá. Yo le dije, bueno, pues vayan comprando la palomita de maíz porque vamos a hablar de adultos. Pero nada, vamos a tratar de cómo trabajar el tema con la ayuda de nuestro Dios. Miren, mis hermanos, el liderazgo influye en todos los ámbitos. Influye en lo laboral, influye en la familia y también influye en la iglesia, influye en la fe. Y Cristo mostró esto en su peregrinar aquí en la tierra. El liderazgo es una función que ocupa una persona que se distingue del resto. Y esta persona es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que precede. Ese liderazgo inspira al resto de los que participan de este grupo a que alcanzar una meta común. El líder no trabaja para que todos alcancen metas independientes, es una meta común. Por eso el liderazgo une, capacita, enseña, nutre, guía y un sinnúmero más de cualidades que vamos a ver más adelante. Por esta razón se dice que el liderazgo implica a más de una persona. Por supuesto, quien dirige, que es el líder o los líderes, y aquellos que lo apoyan, los subordinados, que los mismos permiten que su posición se desarrolle de una manera muy eficiente. El líder, mis hermanos, como yo mencionaba, inspira. El líder no impone el poder, el líder no exhibe el poder. Cuando usted ve personas que exhiben el poder, que les gusta ver cómo los demás están por debajo, subyugados, y exhibir esa grandeza, entonces no busquen un líder carismático. Ese es un líder autocrático, como lo llama se llaman según los estudiosos de esta área. Ahora, no hay mejor ejemplo, mis hermanos, y vamos a ir directamente al mejor líder que tenemos, que el liderazgo cristiano que nuestro Señor Jesucristo mostró aquí. Que Él mostró, exhibió, un sinónimo de esta palabra, y también vivió con nosotros aquí. Dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Mis hermanos, el líder cristiano es quien actúa como un pastor para aquellas ovejas bajo su cuidado. Como Jesús se refirió a nosotros como oveja, cuando él se refirió como ovejas, él no estaba hablando en términos afectuosos, que son muy tiernas, etc. En realidad, las ovejas, mis hermanos, desde la antigüedad han sido catalogadas, evaluadas como animales tontos o los más tontos que existen.
de la creación. Y usted diría, wow, y me están comparando como que soy tonto. No, una oveja tonta actúa desorientada. Una oveja cuando se encuentra perdida, actúa que no sabe dónde hay salida y puede tenerla a un lado y no la encuentra. Puede estar al alcance del oído de la manada y no encuentra por dónde salir. Se vuelve desorientada, confundida, asustada e incapaz de encontrar su camino de vuelta a la manada. De la misma manera se encuentran o nos encontramos los hermanos cuando no somos liderados por el buen pastor Jesucristo, cuando no somos guiados por él, cuando no nos sometemos a él, cuando nos apartamos de su presencia, entonces estamos confundidos y pensamos que Dios está muy lejos y Dios está ahí. La solución está ahí a nuestro alcance, pero somos nosotros que nos sentimos desorientados porque nos hemos apartado de él, de su cobijo, de su cuidado. Entonces, la oveja se encuentra impotente. ¿De qué? De ahuyentar al enemigo, a los depredadores hambrientos. La oveja perdida es quizás la más indefensa de todas las criaturas. Es muy raro que un perro, un coyote, no mate con facilidad a una oveja o no la aísle con facilidad, porque ellas no actúan con destreza para escapar o para refugiarse de un ataque. Rebaños enteros de ovejas son conocidos por haberse ahogado durante épocas de inundaciones en diferentes países, incluso en presencia de un terreno elevado. Tienen el terreno ahí al lado a donde pueden ir y no van porque están desorientadas. Por eso fueron consideradas como tontas. Por eso necesitaban frecuentemente del pastor al lado que las guiase. Son animales indefensos. Y de la misma manera, mis hermanos, como las ovejas actúan, actuamos nosotros cuando estamos apartados de la presencia de Dios. No Dios apartados de nosotros. Cuando nosotros decidimos que estamos mal con Dios y decidimos tomar un receso o apartarnos de él por inmadurez cristiana, hay hermanos que en vez de someterse a la disciplina, en vez de comentarle y hablar con los ancianos, reunirse con ellos y decirle lo que está pasando en su vida, toman ellos su propia disciplina y se apartan de la iglesia y se van al mundo nuevamente. En la Biblia no encontramos ninguna evidencia de que esto es eficaz. Encontramos de que la única manera que nosotros, cuando nos encontramos perdidos, tenemos refugio es cuando nos refugiamos en Cristo Jesús. Solamente si vamos a la presencia de aquel que nos salvó, podemos sentirnos seguros, aún estando en pecado, aún habiendo pecado. Porque Él es nuestro Padre y Él nos va a corregir. Pero no podemos irnos al mundo a buscar correcciones, porque el mundo no corrige, el mundo corrompe. Y ojo con esto, mis hermanos, el mundo no corrige. Quien corrige es Dios, porque es nuestro Padre. Entonces, siempre ha existido esta idea, mis hermanos, de que las ovejas son muy tontas, poco inteligentes. Sin embargo, un estudio publicado en Royal Society Open Science, dirigido por Jenny Martin, ha demostrado que estos animales tienen una gran habilidad de reconocimiento facial. Una gran habilidad de reconocimiento facial. Jenny Martin y un grupo de investigadores del Departamento de Fisiología explicaron que su estudio comprueba que las ovejas tienen la capacidad de reconocer a las personas al igual que los monos y los humanos. En tal sentido, este texto nos muestra que como ovejas nosotros reconocemos a nuestro buen pastor Jesucristo. Pero al igual que las ovejas nos sentimos indefensos y perdidos si nos alejamos de la manada, si nos alejamos de la iglesia, si nos alejamos del liderazgo local. Si el hermano decidió irse de la iglesia porque hubo cualquier roce, cualquier situación o disgusto, no está mostrando madurez espiritual ni humildad y se está apartando de la manada, y toda oveja que se aparta de la manada es presa fácil de depredador y se lo van a comer, mi hermano, lo van a desbaratar literalmente. Si nos apartamos de la presencia de Dios, si nos alejamos de la iglesia, el mundo se encarga de desbaratarnos completamente. Nuestra moral, hasta nuestro físico cambia, porque ya no estamos aguardados
no estamos siendo velados por nuestro buen pastor. El buen pastor tiene varias funciones en relación con sus ovejas. El buen pastor dirige, alimenta, cría, consuela, corrige y protege. De la misma manera, los líderes de la iglesia deben dirigir la iglesia conforme a la palabra de Dios. Deben alimentarla con la palabra de Dios, que de eso se trataba el estudio anterior de las tres etapas del cristiano. El cristiano que no se alimenta o no recibe el alimento espiritual, va a redundarse, que es la palabra de Dios, es un cristiano que no prospera espiritualmente, que no adquiere la madurez espiritual que Juan mencionaba en su carta. Entonces, cría es un hermano que mantiene al hermano alimentado, robusto de la palabra de Dios, con consejos, con seguimiento. Porque los líderes, mis hermanos, no solamente son líderes cristianos en la iglesia. El líder cristiano está en todo momento abierto para cuando un hermano lo llame, escucharlo. El líder cristiano está al pendiente de los hermanos cuando hoy nos faltaron a la iglesia. ¿Por qué mi hermano no faltó a la iglesia? Llamarlo, tener un listado con los hermanos para ver qué pasó con ese hermano. Muchas veces ese hermano se quedó por cualquier situación, pero él notó que no lo tomaron en cuenta. Y hay personas que evalúan esto de mala manera porque no tienen madurez espiritual. Entonces, ¿qué debe hacer el líder? El líder debe darle seguimiento. ¿Por qué? Porque recuerde que es una ovejita, es un niño espiritual y debemos darle seguimiento. Estar atento de que esté bebiéndose su leche las veces que necesite en el día para no estar débil. Mandarle sus reflexiones, visitarle si es posible, si están cerca, o buscar la manera de que otro líder lo visite para darle seguimiento. Entonces, es lo que habla aquí de criar al hermano en la fe. El líder cristiano consuela, no juzga, no critica. El líder cristiano consuela y abriga y abraza al hermano que está caído, que está débil en la fe. El líder cristiano no está para subyugar, para maltratar a los hermanos. No fuimos llamados o no fueron llamados para eso. El líder cristiano es una persona que ama. Pero a pesar de que también consuela y ama, el líder cristiano corrige. Y ojo con esto a nosotros, que somos miembros normales de la iglesia, que cuando un líder cristiano nos corrige, debemos asumir la corrección como cristianos, como hijos en la fe, como hijos de Dios, humildemente. Pero también el líder cristiano protege. El pastor de la grey del Señor, que son los pastores, los líderes, los ancianos, guía al dar un ejemplo de piedad y rectitud en su propia vida. Y alienta a otros hermanos también. Los alienta a que exhiban esto, a que sigan su ejemplo. Ahora, por supuesto está, mis hermanos, que nuestro ejemplo supremo no es el pastor ni el anciano, como muchos líderes han logrado en sus miembros. Hay hermanos o pastores de otras denominaciones, que espero que no sean nunca de la nuestra, que han logrado de que los hermanos en la iglesia crean que ellos son dioses y que hacen lo que ellos digan en contra de la palabra, porque mi pastor me lo dijo. No, el líder cristiano, el anciano, el pastor es un guía. Pero si el guía me está llevando al precipicio, debo poner un alto e irme a la palabra. Porque entonces, ahí sí es verdad que las cosas se van a poner feas. Entonces, como nuestro ejemplo supremo es Cristo, a Él debemos velar por conocerle a Él. Y Él se deja conocer, mi hermano. La palabra de Dios está llena de esas evidencias de hombres que conocieron al Señor, a nuestro Dios. El apóstol Pablo comprendió esto cuando dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mis hermanos, ojo con esto. El líder cristiano es aquel que sigue a Cristo e inspira a otros a seguirlo.
Quiere decir que cuando hay un líder cristiano que no ejecuta o no realiza las acciones correspondientes en la iglesia, daña a una población completa. Porque, bueno, ustedes me van a disculpar que ponga este ejemplo otra vez, pero no sé si se han fijado por ahí de personas que predican que están matándose con cualquiera y de una forma ahogándose como si estuvieran poseídos, y eso es imitado por cada uno de ellos. Ellos creen que eso es la unción del Señor, la unción del Espíritu Santo, e imitan esa forma de predicar. Si ustedes se fijan, en nuestras denominaciones, cada hermano tiene su forma de predicar. Hay hermanos que son más pasivos. Nosotros tenemos aquí dos ancianos vigentes. Hay un anciano, el hermano Julián, el anciano líder o pastor, es más pasivo en la predicación y las enseñanzas. El hermano Milton es más evangelístico, más enérgico. Entonces, cada persona tiene su identidad porque Dios se la ha dado. Su carácter porque Dios se lo ha dado. Pero nosotros no estamos llamados a imitar tal cual a un hermano. Cómo predica, cómo habla. Hay hermanos que imitan hasta artistas. Y se ponen a imitarlo y se parecen y viven imitando a esa persona. Nosotros estamos llamados a imitar el carácter del cristiano. No la fisionomía, no los amanes que hagan. No. Estamos llamados a imitar un ejemplo positivo en el hermano. Entonces, ojo con eso, mis hermanos. El líder cristiano es también uno que alimenta y nutre a las ovejas. Ahora, ¿cuál es la principal comida de las ovejas? Bueno, las ovejas quieren siempre un pasto hermoso. A ella no le gusta mucho la hierba alta, una hierba corta, hermosa a su gusto, a su vista, y esa es la que le gusta. Bueno, el líder, el cristiano, su alimento es la palabra de Dios. Esa es la que nos enseña, la que nos orienta, la que nos corrige, la que nos hace madurar en el Señor. Entonces, así como el pastor lleva a su rebaño a pastos frescos y abundantes para que crezcan y se desarrollen, así también el líder cristiano, el pastor, el anciano, alimenta su rebaño con el único alimento que produce cristianos fuertes y dinámicos, la palabra de Dios. No lo alimente con libros de psicología. No lo alimente con otros libros que no sea la palabra de Dios, mis hermanos. Y no estoy hablando de que leer no es malo, pero nunca ponga por encima de la palabra de Dios otro libro o un pensamiento de fulano de tal. Porque por encima de todo está Dios y está su palabra. No, que ahora ahora hay hermanos, mis hermanos, que se dejan llevar de unos judíos mesiánicos, otro tipo ortodoxos, que son de que estudiosos en la palabra y lo llevan a pensar otras cosas. Hermanos que después de que estaban por tantos años en la fe, orientados y disciplinados con la sana doctrina, se han dejado confundir, y la Biblia nos advierte de eso. Entonces debemos tener mucho cuidado, mis hermanos. No busquen alimentos en otro lugar porque saben que están recibiendo la sana doctrina. No busquen otro tipo de alimentos porque se van a contaminar. Entonces, ojo con esto, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Antes de nosotros ser cristianos, ¿conocíamos lo eficaz que es el alimento de la palabra de Dios? No sabíamos esto. No sabíamos que esto era tan bueno. No sabíamos el deleite que es escuchar y leer las Sagradas Escrituras e imaginar lo que pasaron esos hermanos en ese tiempo. No sabíamos esto. Sin embargo, ahora nos glorificamos leyendo la palabra de Dios. Nos sentimos increíblemente bien al leerla, nos edificamos, crecemos en la palabra de Dios. Pero debemos tener cuidado, mis hermanos, que no nos pase como el pueblo de Israel, que después que decían que el maná estaba muy bueno, que no lo había conocido, después se hartaron que no querían más maná. No querían más maná ya, estaban pidiendo carne. Entonces, nosotros no podemos dejar que suceda en nosotros. Debemos seguir siendo suministrados y siendo administrados, siendo doctrinados, siendo alimentados por la palabra de Dios. Todos los días de nuestra vida mientras estemos aquí.
Ella, ella es la que nos redarguye, la que nos alimenta y nos corrige. Dice, ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Jehová? La palabra de Dios, la palabra de él, su palabra santa y verdadera, aquella que ha transformado a miles y millones de personas, aquella que tiene a millones de personas allá esperando el sonido de la trompeta para recibir entonces en las nubes al Mesías, a nuestro gran Dios celestial, nuestro Padre, nuestro Señor también Jesucristo. El líder cristiano también consuela a las ovejas, venda sus heridas y aplique el bálsamo de la compasión y el amor. El líder cristiano no ve la llaga y la herida y la empuja y le dice, está bueno que te pase. No, yo te lo advertí, no. Así nos enseña. Se enseña vendándole la herida, dándole el calmante y suministrándole la palabra, porque él mismo o uno mismo sabe cuando uno falló. Y cuando usted le hable de la palabra de Dios, él mismo va a decir, como dijo el hijo pródigo, yo he pecado contra el cielo y contra ti y no merezco ser llamado tu hijo. El mismo hermano va a decir, yo fui quien me busqué esto. Aunque no quiera admitirlo, él lo va a saber. Nosotros no tenemos que estar todo el día diciéndome, está bueno que te pase. Yo te lo advertí a ti. No, no estamos para eso. Suficiente es con su remordimiento y con lo que está pasando. Nuestro deber es pasar ese bálsamo. Dice, como el gran pastor de Israel, el Señor mismo prometió vendar la perniquebrada y fortalecer la débil. En Ezequiel capítulo 34, versículo 16. Vendarle la pierna rota. Cuando un hermano llega afligido a usted, mi querido líder y hermano, pastor o anciano, debe colocarle su venda, su vendaje correctamente para que no se infecte. Y ese vendaje debe estar cubierto con amor, con oración, con seguimiento, con preocupación. Porque estamos llamados para esto. Como cristianos en el mundo de hoy, todos nosotros sufrimos lesiones espirituales. Necesitamos líderes compasivos que nos ayuden a llevar nuestras preocupaciones y debilidades y hasta cargas, que comprendan nuestras circunstancias, que demuestren paciencia hacia nosotros, que nos animen en la palabra de Dios y que oren por nosotros. Sin embargo, ojo con esto, mis hermanos, de la misma manera que el pastor utiliza su cayado para traer una oveja errante de vuelta a redil o para evitar que mire para otro lado, de la misma manera el líder cristiano corrige y disciplina a quienes están a su cuidado cuando van por mal camino. Entonces, mi hermano, no se ponga orgulloso, no se ponga de delicado cuando el anciano o el pastor le llame a usted aparte para hacerle cualquier corrección. Asuma de que ese líder que está ahí en la iglesia lo colocó Dios. Y si usted analiza la corrección que le hace, la disciplina que le ha impuesto a las Sagradas Escrituras y sabe que la necesita, asúmala con humildad, con humillación. Porque recuerde que todo aquel que es humillado será enaltecido. Pero si usted se pone de orgulloso y a enaltecerse, dice la palabra de Dios que será humillado. Entonces, de esa misma manera que el líder hace eso, también él corrige, pero él corrige sin rencor. El hermano corrige sin rencor, porque puede ser que esa corrección sea por algo incluso que le afectó al líder. Usted debe corregir sin rencor y perdonar al hermano, pero debe corregir sin arrogancia, no demostrándole a él que falló y enfrentándolo de esa manera, no. Debe corregir con un espíritu de mansedumbre. Dice la palabra en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Oiga con qué espíritu que dice el apóstol? Con espíritu de mansedumbre.
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y ojo con eso, hay hermanos que juzgan y corrigen a otros como que ellos nunca van a pasar por ahí. Y debemos tener mucho cuidado, mis hermanos. Cualquiera puede fallar y flaquear. Cualquiera puede fallar. Habemos personas que, como dicen por ahí vulgarmente, que escupen para arriba y le cae la saliva en la cara. No podemos juzgar al hermano porque no estamos llamados para eso. Estamos llamados para ayudar al hermano, para apoyar al hermano. Y en el caso de los líderes, para corregir a los hermanos. No para juzgarlos, no para condenarlos. Entonces, así dice la palabra de Dios. Restaurarte con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, ¿eh? O sea, tú mismo teniendo cuidado, porque cualquiera puede caer, tú puedes caer, y Dios no lo permite. Los líderes deben corregir según principios bíblicos, no según la carne, no según su experiencia en el trabajo o en la vida secular. Hermano, la corrección o la disciplina nunca es una experiencia agradable. Para nadie es agradable. Y si el líder cristiano fracasa en esta tarea, no está mostrando amor a aquellos bajo su cuidado. Si no, entonces pregúnteselo a Proverbios capítulo 3, versículo 12. Porque Jehová al que ama, ¿qué hace? Castiga, corrige. Entonces el líder cristiano debe seguir el ejemplo. Si algo pasó con el hermano que merezca disciplina o corrección, no lo pase por alto, porque sea su amigo, aparte de hermano, porque sea su vecino, no lo pase por alto, porque estaría haciendo de más mal que bien. Así que ojo con esto. Otra función del líder cristiano es la de protector, de proteger a los hermanos. Pero el pastor que es permisivo, pronto se dará cuenta que regularmente pierde las ovejas. Pero eso hay hermanos y líderes que los hermanos viven yéndose tanto de la iglesia. Algo está pasando. Algo está pasando. Entonces, quizás hay algún problema con las correcciones. O es muy exagerado, muy fuerte, no asume la palabra de Dios, o es muy permisivo que tampoco está asumiendo el mandato de Dios. Entonces, esos hermanos caen entonces en las manos de los depredadores cuando salen de la iglesia, que son los lobos vestidos de ovejas, que la palabra de Dios menciona. Los depredadores son aquellos que tratan de atraer a las ovejas con falsas doctrinas. Un hermano se puso bravo por aquel hermano que está levantando una iglesia, lo supo, le caen atrás a la casa. Le caen atrás a la casa y fijan un horario que usted nunca lo fijó. Usted como líder y anciano de la iglesia nunca fijó un horario establecido para adoctrinar a ese hermano. Sin embargo, viene el de la falsa doctrina y fija un horario y fija unas visitas, el mismo horario, para ayudar a este hermano y no le saca pie, pero con falsa doctrina. Entonces, no podemos llegar a esto, mis hermanos. Ser permisivo en la obra como líder da problemas, da muchos problemas, porque entonces el hermano que está leyendo la palabra y que está madurando se da cuenta de que los líderes están pasando muchas cosas por alto. Hermanos que no están dando testimonio, que hacen subido en el púlpito. Hermanos que no dan testimonio, que están viviendo una doble moral, una doble vida, que hacen predicando o cantando o en grupos de adoración en la iglesia. Porque en la iglesia falte quien cante, no ponga a un hermano que no esté dando testimonio a cantar. Ponga a un hermano que usted piensa que no canta bien, pero da testimonio a que alabe a Dios, porque Dios conoce los corazones. Dios no está buscando voz bonita, eso lo busca el hombre. El hombre que busca quien cante bonito para deleitarse en el servicio. Dios busca adoradores que la alaben en espíritu y en verdad, verdaderos adoradores, que lo alaben de corazón. Por eso la viuda que dio lo que tenía le agradó más a Jesús. Entonces, ojo con esto, mis hermanos. Estas mentiras se propagan por aquellos contra quienes Jesús nos advirtió.
guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de qué? De ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, según Mateo 7:15. Entonces, mis hermanos, hay personas que van con esa intención a las iglesias, a dividirlas, a traer contiendas y situaciones. ¿Pero por qué sucede eso? Porque en la primera acción que hizo, que necesita disciplina, el hermano líder o el anciano, el pastor, entendió que si le corregía, el hermano se iba a ir. No, hermano, el hermano que está en la fe, que conoce en quién ha creído, sabe que las correcciones vienen de Dios y que Dios lo autorizó al anciano o al líder para hacerlo. Nuestros líderes deben protegernos de esas falsas enseñanzas, de aquellos que nos extravían de la verdad de las Escrituras y con sus enseñanzas contradicen que solo Cristo es el único camino de salvación. Y eso lo vemos en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo hoy estaba hablando en una especie de célula con unas personas que desde pequeños han sido católicos, apegados a eso, de esos que salen a hacer sus sacrificios, que salen a atender las iglesias, que cantan en las iglesias. Y me asombró cuando otra dijo, no, porque fulanita ya no va a la iglesia, porque Richard o el director del centro la sacó de la iglesia. Yo dije, wow, quiere decir que esa hermana a la cual yo estoy trabajando con la palabra de Dios, ha entendido que de ir a un lugar donde se adoren a otras personas que no es el Dios, es incorrecto ante los ojos de Dios y se ha apartado de esa doctrina. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Orando y trabajando para que tomen su decisión a tiempo, para que no se dejen confundir más del enemigo que está ahí buscando almas para devorar. Mis hermanos, pero hay líderes, hermanos, que la Biblia nos muestra de que si modelamos correctamente nuestras vidas o sus vidas, también serán imitados correctamente. Entonces, si un líder modela una conducta inadecuada, ¿qué va a hacer aquel hermano que entró como nuevo creyente en la iglesia? Que va a hacer lo mismo. Pero si el líder exhibe una vida ejemplar, apegada a las Sagradas Escrituras, ¿qué va a hacer el hermano que entra a la iglesia? Va a ver la vida de ese hermano y va a decir, wow, esa es la vida del cristiano. Así es que el cristiano vive, apegado a las Escrituras, apegado a la palabra de Dios. Por eso que mencionamos otra vez a 1 Corintios capítulo 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo siempre ha mencionado esto. Sed imitadores de mí, porque yo imito a Cristo, le dijo el apóstol. El ser humano, mis hermanos, es imitador por naturaleza. Nosotros aquí dominicanos decimos, tú eres como los monos, que lo que tú ves que otro hace, así lo va a hacer también. Y esa imitación o esa manera de cómo copiar lo que otros hacen, ha entrado en las iglesias. Hermano, que yo veo hermanos cristianos, y me disculpan si alguno de allá quizás hace eso y me estoy metiendo en un terreno hondo. Pero hermano, cuando hay un hermano que ve que uno se hace una raya, allá va el hermano y se hace una raya en su cabeza. El hermano cristiano en banda con cabello largo y un sinnúmero de cosas rarísimas. Entonces, hermanas pedadas en los púlpitos, vestidas de una manera muy sensual, llamando más personas a los servicios. Entonces, estamos tratando, mis hermanos, de ser imitadores de alguien que imite a Cristo, no que imite a la carne, al mundo allá afuera. Porque ¿a quiénes imitan esas personas? Es el mundo secular, es el mundo de allá afuera. Entonces, debemos tener mucho cuidado y exhibir un liderazgo apegado al comportamiento y a las escrituras, de un testimonio de un hermano fiel en la palabra de Dios. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vuelve otra vez el apóstol y menciona de que debemos imitar a aquellos que se conducen con buen ejemplo, no a aquellos que no lo hacen. Y lamentablemente buscamos líderes negativos,
Imitamos a aquel que es más haragán, aquel que pone pero para todo, aquel que no quiere trabajar, aquel que contradice al anciano o el pastor, aquel que no hace las cosas correctamente. Primera Tesalonicenses capítulo 1, 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mis hermanos, debemos ser imitadores del buen actuar y buen vivir de los hermanos de testimonio. Pero para usted saber qué hermano da testimonio, debe conocer las Sagradas Escrituras y debe conocer los frutos dignos del arrepentimiento, que también habla en Romanos. Hebreos capítulo 6, 12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Hermano, no seamos haraganes, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Imitar el carácter y la forma de obrar nos hará sabios. El carácter de Cristo. Mis hermanos, debemos buscar mentoría cristiana. Hermanos que se conviertan en aquellos que no, en esos tutores para ayudarnos en la palabra. Hermanos, que usted tenga confianza de llamarlo. Hermano, yo estoy leyendo aquí una lectura y dice tal cosa. ¿Qué usted piensa de eso? Para que el hermano le aclare. Hermanos que estén pendientes a ponerse a las órdenes de esos hermanos. Hermano, Dios le bendiga. Mira, le felicitamos porque usted ahora es nuevo cliente. Mire, ese es mi número. Y yo vivo en tal lugar. Cuando usted quiera, llámeme o pase por allá para que hablemos de las Sagradas Escrituras. No solamente ser hermano en la iglesia. El hermano es muy sonriente y muy cariñoso en la iglesia nada más. Y cuando sale de ahí no conoce a nadie. No. Eso no es exhibir una vida cristiana. Porque Cristo no demostró eso aquí en la tierra. Él fue humilde. Y nos demostró que la humildad es una base esencial en el cristiano. Entonces, hay una encomienda, mi hermano, una gran encomienda, que está en Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó, eso para aquellos hermanos que piensan que la tarea no es para los ancianos o los pastores, que ya yo me convertí, no tengo que hacer más nada. Y le dijo, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué debemos hacer con las demás personas que llegan a la iglesia? Enseñarle todo lo que me ha enseñado. Todo lo que mandó el Señor a enseñar, a compartir a los demás. Pero hay un factor, mis hermanos, aparte de esto, que está afectando mucho a las iglesias. Y es que los hermanos líderes no están delegando funciones. Si el hermano no delega funciones, el hermano entonces va a ir muy forzado. No va a poder hacer el trabajo correctamente. Y vamos a ver, mis hermanos, a iniciar esta parte de lo que es delegar funciones o responsabilidades en la iglesia. Dice Éxodo capítulo 18, versículos 25 y 26. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefe sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaba al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traía a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Mis hermanos, aquí así podemos ver cómo Moisés, que estaba abrumado, y su suegro le recomendó a él, lo vio angustiado cuando fue a visitarlo. Y le recomendó, no, pero tú tienes aquí hombres sabios, utilízalos, delega funciones, no te ahogues con la carga de este pueblo. Y él lo hizo y empezó entonces a sentirse más desahogado. Entonces, es provechoso, mis hermanos, delegar funciones y no pensar que si usted no lo hace, no sale bien. No, mis hermanos, no. Delegar funciones primero te hace más ligero el trabajo. Aunque no te quita la responsabilidad, ojo con esto. El líder, aunque delegue funciones, sigue siendo el líder y debe supervisar y evaluar todo lo que delegó. No puede abandonar el trabajo. Ese es un gran problema que existe entre muchos líderes que dicen, no, pero fulanito se encarga de eso y no sabe lo que está pasando por ahí. No. Usted debe controlar
debe supervisar, debe evidenciar el trabajo, darse cuenta de lo que está sucediendo. Segundo, esto permite que el hermano a quien has delegado dicho trabajo vaya adquiriendo más responsabilidad en la obra, compromiso, y que vaya pasando por las etapas de la madurez del cristiano que ya hemos tratado. Cuando usted ve a un hermano con ciertas cualidades, empodérelo de algo, dele alguna función, obsérvelo, oriéntelo, y el hermano va a ir creciendo en la palabra. Porque recuerde, mi hermano, que usted no es eterno en el sentido de liderazgo aquí en la tierra. Tarde o temprano va a llegar un momento donde no va a poder seguir dirigiendo la iglesia. Y si usted no lideró correctamente, va a dejar un caos y un lío en la iglesia. La iglesia se va a dividir, porque usted debe dejar desde ya tener evidenciado cuáles líderes que están a su alrededor podrían ser elegidos para sucederlo a usted, para ser su sucesor. Usted no puede pensar que usted va a ser ahí eterno. Ah, no, yo voy a resolver. Cuando yo me vaya, que yo pueda resolver como fuera. No. Usted tiene que demostrarle a la iglesia de que usted tiene personas a su alrededor de confianza para que cuando usted no esté ahí, esas personas sean tomadas en cuenta. Así que ojo con esto, mis hermanos, muy cuidadoso con esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, con el amiguismo. Delegar funciones por amiguismo, no. El líder no delega funciones porque sea amigo de fulanito o porque mi hermano, que es carnalmente hermano, se va a sentir mal si yo pongo a fulanito, a Marcos, a José, a Juan, a hacer esta obra en la iglesia, y se va a sentir mal porque yo no lo puse a él, siendo mi hermano. No, no. Hermanos son todos en la obra. Usted va a delegar funciones vendiendo la capacidad, la madurez y la disposición del hermano. Ojo con esto, porque hay hermanos que tienen capacidad, tienen madurez, pero no tienen disposición. Entonces, tenemos que buscar hermanos capaces, maduros y dispuestos a trabajar. Que no pongan peros para trabajar en la obra. Señores, ¿qué mayor ejemplo tenemos nosotros que Jesucristo? Jesucristo era el mismo Dios, es el mismo Dios, y él delegó funciones. ¿O acaso en Mateo 10, del 5 al 8, él no le dio una misión a los 12? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, da gracia, de gracia recibiste, dad de gracia. Lo mandó de 2 en 2 a los 12. Lo mandó a hacer milagros y a predicar la palabra. Y era porque Jesús no podía hacerlo. No, es porque Jesús y Dios entienden que el líder delega. Porque de la única forma que usted se multiplica es si delega. Uno por uno, da todo el tiempo uno, mi hermano. Uno por uno, da todo el tiempo uno, nunca va a pasar de ahí. Pero multiplique ahora 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, y va a multiplicarse lo que usted quiere. Así es que no piense que usted es el todo en la iglesia. No piense eso, porque va a fracasar como líder. Marcos capítulo 6, del 7 al 8, dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, como mencionábamos. Dice, y le mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Ahora, hay una parte que Jesucristo hace aquí. Jesucristo instruye. Hermano, no delegue sin instruir. No delegue sin capacitar. Jesucristo le dijo a ellos todo lo que tienen que hacer en el camino. Ahora bien, aparte de usted instruir, debe pedirle a ese hermano que usted le delegó un informe de cómo realizó la misión. Mis hermanos, ¿cómo ustedes piensan que llegaban los discípulos cuando venían a hacer esos milagros ellos por primera vez a la presencia del Señor? Esos hermanos discípulos, cuando ellos sacaron demonios y sanaron enfermos,
Venían todo el camino locos por llegar a la presencia del Señor Jesucristo y decirle, yo pude sacar demonios y sanar enfermos en tu nombre, Señor. Y le dijeron lo que pasaron en el camino. Entonces nosotros, mis hermanos en la iglesia, cuando se nos delega una función, debemos ir donde el líder, donde el anciano, donde el pastor, y decirle, mi hermano, mire, usted me dijo a mí que hiciera, yo hice tal y tal cosa, o el proceso va en tal y tal cosa, rinda cuentas. A nosotros nos corresponde realizar la tarea que se nos encomiende, pero realizarla bien. Mis hermanos, no podemos hacer como hacíamos cuando éramos niños. El papá o la mamá nos mandaba a hacer un oficio y no queríamos hacerlo. ¿Qué lo hacíamos? Lo hacíamos mal. El papá nos peleaba, pero decía, no, este no da para eso, y no nos mandaba. Nosotros como cristianos no podemos inventar con eso en el trabajo de la obra del Señor. Nos mandan a barrer la iglesia, bárrala bien. Nos mandan a servir el pan, sírvalo bien. Nos mandan a visitar a un enfermo, hágalo con amor. Hágalo bien. No pensando que es para el anciano, que esto es para Dios. Es para Dios, no es para nosotros. Lucas capítulo 10, versículo del 1 al 6. Después de la cosa que Dios designó a cada uno de ellos, también ahora designó a 70. Jesús ahora designó, o sea, se multiplicó la delegación del Señor. Se multiplicó. Y le decía, la mies a la verdad es mucha. Mis hermanos, en la iglesia el trabajo es mucho. No cargue usted solo con esta carga tan pesada. Pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Líderes, oren para que el Señor levante líderes en la iglesia suya, en la iglesia local. Y dice en el versículo 3, y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Les advirtió, hermano, advierte a los hermanos, el trabajo no es fácil, pero debemos buscar hermanos como usted, idóneos para ese trabajo. No llevéis bolsa, le decía Jesús, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Shalom Alejem. Entonces, mis hermanos, esa bendición que muchos hermanos niegan dársela a los hermanos, hay que darla, mi hermano. Que la paz sea para usted o que Dios le bendiga. No olvide saludar a sus hermanos con esa bendición. No olvide hacerlo. Es un distintivo del cristiano. Dice el versículo 6, y si hubiera allí algún hijo de paz, escuchen bien, si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Es un deber de nosotros bendecir, darle saludo a nuestros hermanos en la fe. Números, capítulo 11, versículo 16-17 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Mis hermanos líderes, la carga del ministerio debe ser distribuida entre los hermanos, porque Dios va a dotar de capacidad, de madurez, de compromiso a varios hermanos para que le ayuden en la obra. Uno de los compromisos del discípulo o del hermano es servir con el fin de aliviar la carga del líder, sabiendo que a la vez está haciendo la voluntad del Padre y trabajando como buen obrero que no tiene de qué avergonzarse, según dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. El trabajo, mis hermanos, debemos realizarlo lo mejor posible, no para agradar al líder o al anciano, más bien para agradar a nuestro Dios. Ahora, hermanos, debemos creer en que fuimos llamados para algo mucho más grande que nosotros. Ese pensamiento lo entendió el apóstol Pablo. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles,
a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, según Hechos, capítulo 13, versículo 47 al 49. Tenemos en nuestras manos algo muy grande. Tenemos en nuestras manos la salvación de muchas personas, porque debemos predicar la palabra y el Espíritu Santo se va a encargar de convencer las almas. Usted dice, yo me canso de predicar a fulanito y no entiende. Hermano, usted no sabe si ese hermano está para salvación o no, si esa persona está para salvación o no. Ahora, su deber es seguir predicando la palabra. Usted no está para convencer, que convence el Espíritu Santo. Predique con amor, que tarde o temprano va a recoger la cosecha. Pablo pensó en sí mismo como nada en todo el sentido de la palabra. Pablo así se consideraba. Hermano, usted sabe que la actitud de humildad del apóstol Pablo lo hizo grande en el ministerio. Pablo estaba completamente subordinado ¿a quién? A la voluntad de Dios. Mis hermanos, y los líderes y todos nosotros debemos también estar subordinados a la voluntad del Padre. Vamos a ver ya para terminar algunas cualidades de un líder para que una iglesia crezca y ejerza impacto en la comunidad. Un líder debe ser un hombre de Dios en carácter y vida. Pueden eso encontrarlo en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio, eso lo dice ahí en Jeremías, vamos a leerlo, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Un líder espiritual da de lo que abunda en él y no del residuo que tiene en su interior. Si lo que hablamos no corresponde con lo que vivimos, fracasamos, mis hermanos. Dios quiere que todo lo que demos sea previamente hecho y vivido en cada uno de nosotros. Un líder espiritual se motiva y motiva a otros. Caleb, a sus 40 años, en Números capítulo 13, versículo 30, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Un pueblo que estaba alborotado y Moisés estaba preocupado y Caleb lo hizo callar. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb motivó al pueblo a que fueran a la batalla porque la victoria era segura. La motivación espiritual siempre está ligada directamente a la gloria de Dios, mis hermanos. Confiar en Dios, tener fe en nuestro Dios, con la confianza de que Dios es el que puede lograr algo y no el hombre. Pero Caleb dijo eso a 40 años, mis hermanos. Pero vamos a ver lo que dijo Caleb a los 85 años. Josué capítulo 14, versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió cuando tenía 40 años. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Caleb tenía la misma fuerza, no tanto física, sino su fe. Caleb estaba confiado en que aún con 85 años, si Josué le otorgaba esa tierra, él iba a luchar y a ganarla para su pueblo. Él estaba confiando en Dios. Mis hermanos, un líder espiritual administra fielmente. Primera Corintios capítulo 4, versículo 2 dice que habla de la multiplicación. Dice multiplica lo aprendido. Si un hermano allá puede leerlo también o anotarlo por ahí. Primera Corintios capítulo 4, versículo 2, para no leerlo aquí. Y Filipenses capítulo 4, versículo 9. Un líder espiritual administra, según dice Primera Corintios capítulo 4, versículo 2. Y un líder espiritual se multiplica, según dice Filipenses capítulo 4, versículo 9. Ahora, mis hermanos, no es espiritual ser desordenado. No es espiritual. Porque usted debe administrar con fidelidad, con pulcritud, con buena actitud, con buen carácter las cosas del Señor. El líder espiritual está llamado a capacitar a otros, no quedarse con lo que ha aprendido. Y un líder espiritual, mis hermanos, por último,
siempre es transparente, según 2 Corintios capítulo 12, del 9 al 10. El líder muestra que es humano, igual que los demás, que tiene debilidades también, y está dispuesto a que lo vean tal como él es, lo bueno y lo positivo y lo malo o lo negativo que tenga. Los líderes espirituales, los líderes en las iglesias, tienen una gran responsabilidad, mis hermanos, como líderes. Y los que estamos en la iglesia, que pertenecemos a la iglesia, tenemos otra gran responsabilidad de asumirlos a ellos como los líderes que Dios colocó en nuestras iglesias locales y asumir con ellos el trabajo en la obra del Señor. Así que mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Quise ser lo más rápido posible, pero sin escapar algunas cosas para poder agotar el tema y no dividirlo, ¿verdad?, en dos. Así que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Siempre estamos dispuestos a compartir la palabra y las bendiciones de nuestro Dios a través de las Sagradas Escrituras. Dios le bendiga.